Llevo 4 meses viajando por los Estados Unidos y mucha gente me pregunta que qué pasa en España. Y yo respondo que Cataluña quiere la independencia. Y luego me preguntan por qué. Y esto ya no es tan sencillo. Porque, como decía mi abuelo, para entender el porqué de las cosas de ahora, primero es importante saber de dónde venimos. En el siglo VIII, la península ibérica estaba dominada por los musulmanes. Y a través de la derrota de la batalla de Roncesvalles, el imperio carolingio, con Carlomagno enfrente, y de devota fe cristiana, vio la posibilidad de recuperar la península en nombre de la Santa Sede. A través de exitosas campañas militares, empezó a recuperar territorios al sur de los Pirineos. Y estos territorios los reorganizaba con el nombre de condados, y siempre dentro de la denominada marca hispánica. Así hasta el año 801, en el que conquistó la ciudad de Medina Barcelona, que es el nombre que se conocía entonces a la actual ciudad de Barcelona. Y fundaron el condado de Barcelona, de la cual Barcelona era la capital. Fue a partir del mandato de Guifré el Pelós, cuando el condado de Barcelona empezó a aglutinar bajo la misma dinastía distintos condados que tenía alrededor, como el d'Urgell, el de Girona o el de la Cerdaña, pero siempre bajo el vasallaje del Imperio Franco. De hecho, sería a finales del siglo X, cuando bajo el condado de Borrell-Sagón y a través de distintas maniobras políticas con la Santa Sede de Roma, que aprovechando el incumplimiento de unos tratados militares para la lucha contra los musulmanes, en el año 988 Borrell-Sagón declaró extinto el tratado de vasallaje que existía entre el condado y los condados vecinos, entre el condado de Barcelona y el Imperio Franco. Nacía entonces de facto Cataluña, solo que no sería conocida con tal nombre hasta unos cuantos años más tarde. Es a principios del siglo XII y bajo el gobierno del conde Ramón Berenguer III, cuando todos los condados que ocupaban el espacio de la actualmente denominada Cataluña pasan a formar parte del condado de Barcelona. También es durante el gobierno de este conde cuando hay pruebas escritas de que por primera vez se usa la denominación pueblo catalán y Cataluña. Pero no fue hasta Ramón Berenguer IV que se unieron los condados catalanes con el Reino de Aragón. Los motivos: ordenanzas de la Santa Sede. Ya que para que Ramiro II pudiese adquirir el trono del Reino de Aragón, tuvo que casar su hija Peronella con el conde de Barcelona de entonces, que era Ramón Berenguer IV. A partir de este matrimonio y con la unión del Reino de Aragón y los condados catalanes, nacería la Corona de Aragón. Las relaciones dentro de la Corona de Aragón siempre fueron más o menos simbióticas, ya que tanto el Reino de Aragón como el Principado de Cataluña y sus sucesivas incorporaciones, como por ejemplo el Reino de Mallorca, el de Valencia o el de Sicilia, siempre conservaron sus características culturales, su identidad y sus órganos de gobierno, que en el caso de Cataluña eran las Corts Catalanas, que fueron convocadas por primera vez en 1283 y eran herencia de las asambleas de Tratado y Paz iniciadas en el año 1021. No entraremos en definir lo que son unas cortes ni en qué eran las cortes catalanas, pero para que nos entendamos, el rey proponía una ley y las cortes tenían que aprobarla, con el consiguiente carácter antiabsolutista que esto conlleva. Los problemas para Cataluña empiezan en el 1412, cuando muere Martí l'Humà, el último soberano de la Corona de Aragón de la dinastía de Barcelona. A través del Tratado de Caspe fue la dinastía Trastámara la elegida para ocupar el trono de la Corona de Aragón, en la figura de Ferran I, que estaba mucho más acostumbrado a la metodología del Reino de Castilla que no al pactismo existente dentro de la Corona de Aragón.
hasta tal punto que estalló una guerra civil. Una guerra civil en Cataluña, donde la Generalitat de Cataluña llegó a proclamar que el rey no podía poner un pie en Cataluña sin su consentimiento. El resultado de esta fue un trato de paz entre Joan II, hijo de Ferran I, y la Generalitat de Cataluña. Un trato en el que aceptaban a Joan II como soberano a cambio de que éste respetase los antiguos privilegios de autogobierno que siempre había tenido Cataluña. El hijo de Joan II sería Ferran II o Fernando II. En este mismo periodo, en el reino de Castilla estaban en guerra de sucesión por la corona. Por un lado, Isabel de Castilla, y por el otro, Juana la Beltraneja. Isabel de Castilla, que anteriormente había contraído matrimonio con Fernando II de Aragón, salió victoriosa de este envite y ocupó el trono de la corona de Castilla. Ella y Fernando II, gracias a los méritos contraídos en la reconquista contra los musulmanes, adquirieron el título en nombre de la Santa Sede de Reyes Católicos. Así pues, en el 1479, y gracias a la unión entre la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, podríamos decir que nace el Estado español. El a partir de entonces llamado Fernando el Católico, firmó junto con las Corts de Barcelona del año 1480 la Constitución de Observança, en la que se definía la sumisión real a las leyes de Cataluña y establecía la Diputación General o Generalitat y la Real Audiencia de Cataluña como organismos encargados de velar por la constitución del país. Este fue el sistema de gobierno del Principado de Cataluña hasta la asignatura del Decret de Nova Planta del año 1716. Entre finales del siglo XV y principios del siglo XVIII, España es gobernada por los Habsburgo, o la Casa de Austria, y la relación entre el Imperio español y el Principado de Cataluña tiene sus altos y sus bajos, ya que la tendencia imperialista del Estado español a veces trata a Cataluña como una colonia más, y la orgullosa Generalitat catalana siempre quiere conservar estos antiguos derechos adquiridos pactistas y de autogobierno otorgados por Fernando II el Católico. Pero todo se complica con la muerte de Carlos II sin descendencia, en el año 1700. Carlos II nombró como su sucesor a Felipe V de Borbón, de Francia. Pero Leopoldo I, de la Casa de Austria, reclamó sus derechos dinásticos a suceder el trono. Vistas las claras tendencias imperialistas y expansionistas que tenía el Imperio francés de entonces, en Europa quedaron dos lados definidos en esta guerra. Por un lado, Francia y la familia de Borbón, que defendía a Felipe V, y por el otro lado, el Sacro Imperio Germánico, Gran Bretaña y los Países Bajos y Prusia. Dentro de la península también hubo división. Por un lado, el Reino de Castilla se posicionó a favor de Felipe V de Borbón y Francia. Y por el otro, la Corona de Aragón en bloque se posicionó a favor de Carlos de Austria, ya que fue el único que juró respetar las tradicionales libertades de autogobierno existentes dentro de la Corona de Aragón. La guerra se decantó rápidamente por el lado aliado, hasta el 1713, que se firmó el Tratado de Paz de Utrecht. Por un lado, los aliados reconocían a Felipe V de Borbón como rey de la corona de Castilla y del Imperio español. Pero por otro lado, el Imperio español renunciaba a muchísimos territorios dentro de Europa y a muchos derechos comerciales. Uno de estos territorios que fue cedido a la Gran Bretaña, en este caso, fue, por ejemplo, Gibraltar.
Con este tratado, la Corona de Aragón perdía su derecho a autogobierno. Y delante de este escenario, Cataluña no se rindió. Pero un año después, y tras un largo sitio a la ciudad de Barcelona, esta fue reducida a cenizas y destruida. Las leyes catalanas abolidas. La tradición y la cultura adquiridas después de 1000 años de historia conducidas a la desaparición. Y su idioma, el catalán, prohibido. Todo esto gracias a la firma del decreto de nueva planta por Felipe V de Borbón. En los últimos 300 años, en España se han vivido distintos intentos de volver a sus orígenes democráticos y plurinacionales, hasta con la constitución por vía democrática de 2 repúblicas. Pero siempre se ha acabado imponiendo la denominada nación española. Por no hablar de 40 años de dura dictadura franquista que existió durante el siglo XX. El último capítulo de esta historia es la firma de un nuevo estatuto en Cataluña. Un estatuto aprobado por el 85% del Parlamento, con lo que esto conlleva. Pero un estatuto que el Estado español se ha dedicado a recortar y a menospreciar, negando puntos tan evidentes como el que Cataluña es una nación. Volviendo al origen de la historia, a la pregunta de ¿qué pasa en España? Yo respondo que Cataluña quiere la independencia. ¿Que por qué? Porque queremos recuperar nuestro derecho a autogobierno usurpado en el año 1716 por la familia del actual rey de España, Felipe VI de Borbón. Y hay, por mi parte, un último mensaje a los dirigentes europeos, principalmente al primer ministro de Gran Bretaña, a la cancillera alemana y al Parlamento Europeo. Ya nos dejasteis solos en el año 1713 y Cataluña no tuvo miedo. Lo volvéis a hacer ahora, pero nosotros seguiremos sin tener miedo, porque tenemos un deseo y vamos a por él. Es nuestra manera de ser. Gracias.